inicio del curso. Empezamos hoy el curso de Filosofía de la Educación y Nuevas Tecnologías, que también hemos querido llamarlo el primer encuentro de profesores de Filosofía de Enseñanza Media, organizado por la Sociedad Asturiana de Filosofía y por el Centro de Profesores de JVC de Gijón. Este curso tiene la intención de abordar el papel que las nuevas tecnologías tienen en el desarrollo de la enseñanza en secundaria y concretamente el reto que para los profesores de filosofía de secundaria supone el desarrollo de estas herramientas que están poco a poco transformando la realidad de los centros y particularmente en Asturias. Hoy tenemos con nosotros a Nicanor García Fernández, que es jefe de Servicio de Formación de Profesorado, Innovación y Tecnologías Educativas, y a Carlos París para inaugurar el acontecimiento del curso. Yo voy a presentar brevemente a Nicanor para decir dos cosas. Primero, ¿por qué está aquí? Está aquí porque desde hace ya unos cuantos años, incluso antes de que las nuevas tecnologías adquirieran este protagonismo que tienen hoy, lleva trabajando en el desarrollo y en la mejora de los equipamientos de los centros y fomentando el uso de nuevas herramientas y de nuevos procedimientos educativos en secundaria. A partir del año 2000 ha sido uno de los protagonistas de la integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza secundaria y su papel ha sido absolutamente esencial en la gestión no solamente de los recursos nuevos que han llegado a los centros, que en Asturias han sido ejemplares, sino también en cuanto a la gestión de los recursos humanos de que dispone el Principado de Asturias actualmente para el desarrollo de esas innovaciones. La historia de la educación tiene tres jalones importantes. Uno de ellos es la aparición de la escritura, otro es el descubrimiento de la imprenta y otro tercero es el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación e información que estamos viviendo en este momento. Estamos ahora mismo en una situación parecida a la que estaban los griegos cuando empezaron a utilizar las herramientas de escritura a estos 2000 y pico años después, en un momento de transformaciones hacia un horizonte que está por definir y que tenemos que definir entre todos. En el ámbito de la enseñanza eso va a traer consecuencias importantísimas y para la filosofía concretamente, para la filosofía particularmente, es un reto extraordinario, tanto desde el punto de vista del desarrollo de los contenidos como del desarrollo de la misma preocupación del ejercicio mismo de la filosofía que nos corresponde a nosotros promocionar en nuestros chavales en educación secundaria. Así que nada más, agradezco muchísimo a todos, a los que estáis aquí presentes y a los ponentes la presencia en este acto y esperamos que el curso pues sea del gusto de todos. El fin, objetivo y fundamental que hemos perseguido es encontrarnos todos los profesores de filosofía de enseñanza secundaria y a ver si siendo el primero no es el único de los encuentros que hacemos, a ver si podemos ir desarrollando estos encuentros año a año, abordando otros temas que no sean el de las nuevas tecnologías, sino otras de las cuestiones que a nosotros también nos preocupan muchísimo. Pero yo creo que no está mal empezar con este tema, precisamente porque constituye sin duda una infraestructura sobre la que vamos a empezar y estamos ya trabajando inevitablemente. Muchas gracias y bueno, cedo la palabra entonces a Nicanor García Fernández. Bueno, muchas gracias Pablo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo en primer lugar quería agradecer la invitación, sinceramente, porque me encanta estar aquí en este encuentro, en este curso, que tiene ese título, además, Filosofía, Educación y Nuevas Tecnologías, tan bonito y tan adecuado en todos los tiempos que corren. Por tanto, agradecer a la Asociación Asturiana de Filosofía, el CPR de Gijón, la invitación a estar aquí. Os voy a robar poquísimo tiempo, porque yo creo que lo interesante de hoy es precisamente la conferencia de don Carlos París y lo que nos va a contar, ¿no? Sí que quisiera hacer una pequeña reflexión sobre lo siguiente. Es verdad que estamos en el siglo XXI y parece que fue ayer.
Es verdad que hemos hecho algún tipo de avances en la educación en Asturias, en lo que llamamos la integración de las TIC, en la educación, en los diferentes campos del conocimiento y de la educación, y es verdad sobre todo que tenemos un reto muy importante por delante, y que tenéis un reto muy importante en el profesorado de filosofía, como el resto del profesorado, que es navegar en el proceloso mar de la información a través de las nuevas tecnologías, pero para transformarla en conocimiento. O sea, no es solo que las nuevas tecnologías propicien el acceso a la información, que lo hacen, no es solo que el alumnado tenga la inmensa biblioteca mundial, el Internet y el inmenso acceso a la información que se tiene, sino que seamos capaces como profesores de transformar esa información en conocimiento, y además en conocimiento crítico, reflexivo, y que nos sirva para el aprendizaje de la vida, que le sirva para el aprendizaje de la vida. Desde la Consejería de Educación estamos intentando poner algunos medios y algunas líneas de trabajo para que eso sea cada vez más posible y para que se acerque cada vez más al siglo XXI. Entre otros, además de los equipamientos que decía Pablo, se lo agradezco mucho porque él es, como sabéis muy bien, coordinador de nuevas tecnologías de un instituto de aquí de Gijón que es pionero en la integración de las TIC, y veis lo que tiene, los contenidos que tiene el servidor de su centro y cómo están estructurados los contenidos en cada una de las materias y las asignaturas y cómo hacen los profesores y los alumnos, y entiendes en ese centro, con ese ejemplo concreto, qué es eso de trabajar en formato digital y de acceder a la sociedad del conocimiento en línea, además de utilizar, ¿por qué no?, el libro de texto y otras herramientas y materiales. Digo que estamos poniendo unos medios, unos equipamientos que siempre son pocos, un acceso a las redes, un acceso a la información, unos equipamientos informáticos, aulas TIC, etcétera, en los centros, ahora pizarras digitales y algunos avanzados más, que posibiliten que el profesorado pueda trabajar los contenidos con el alumnado de otra forma, acercándose a los intereses de ellos, a las formas de investigar y de conocer, a las formas de acercarse críticamente, como decía, a la información y al conocimiento, y a la forma de pensar, desde el punto de vista humano, filosófico, social, en el mundo que nos rodea y de aplicarlo. Una de las cuestiones imprescindibles precisamente es dotar de medios a los centros. Otra de ellas, y este es un buen ejemplo, efectivamente es incidir en la formación del profesorado y este tipo de cursos con el elenco de ponentes que hay, con las personas que van a intervenir y con los asistentes. Es un foro de reflexión muy adecuado de estas líneas. Y otro de ellos, y no es el único, esto siempre tiene varias patas que avanzan juntas, muy importante también es el currículo. Estamos transformando, como sabéis muy bien en este momento, intentando transformar el currículo de bachillerato. Hay una propuesta que está sometida a debate público, que acaba el día 15 de abril, en el que se someten en información pues, las modificaciones curriculares que estamos haciendo en el bachillerato en Asturias. Y yo estoy muy contento de que hay una asignatura en primero de bachillerato que se llama Filosofía y Ciudadanía. No es solo ya la filosofía, sino que va a dar continuidad, como sabéis muy bien, a los contenidos que se van a venir trabajando en la ESO de Educación para la Ciudadanía, y va a integrar el primero de bachillerato, además de los contenidos puramente filosóficos, los contenidos de formación del alumnado en valores y los contenidos de ciudadanía. Y además de esa asignatura, hay otra asignatura de modalidad también, que es la de siempre, que es Historia de la Filosofía, en segundo de bachillerato. Por tanto, yo creo que es una buena noticia, hay que celebrar que el nuevo currículo nos enfoque hacia este tipo de contenidos, porque lo dicen las orientaciones pedagógicas, que las tengo aquí delante. Se propiciará que el profesorado trabaje con acceso a otras fuentes de conocimiento, que trabaje en las bibliotecas digitales con el alumnado, que trabaje con los medios de comunicación, que ya lo venís haciendo, muchos. Estoy viendo ahí a Juan Muñoz y a otra gente, o sea, no estoy descubriendo nada nuevo, que gente que lleva trabajando mucho con los medios, con las imágenes, que trabaje con el acceso a la sociedad de la información y que trabaje con el interés del alumnado y con la forma de hacer que tienen, con el saber tecnológico que tienen, en pro de un acceso al conocimiento diferente. Un acceso al conocimiento mucho más divertido, más investigador, más crítico y más adecuado a la metodología y a la realidad que tenemos en el siglo XXI. El profesorado de filosofía siempre había sido profesores muy pioneros y muy innovadores. Pasa lo mismo que con el profesorado de idiomas, y modestia aparte, yo soy profesor de francés, como digo yo, en mi vida normal. Hay ciertos colectivos de profesores y profesoras que tenemos inquietudes especiales, no sé muy bien por qué. En esto del reciclaje, la innovación y el moverse, seguramente será también porque nos lo ponen difícil a veces en los currículos, tenemos pocas horas y nos tenemos que buscar la vida. Pero hay ejemplos clarísimos, por ejemplo, muchos coordinadores de nuevas tecnologías son profesores de filosofía, gente que está en la Consejería de Educación, el viernes nombraron a un director general de personal que es profesor de filosofía,
Hay gente que tiene inquietudes, que se mueve y que evidentemente se plantea cosas dentro de lo que es su dinámica de pensamiento y de didáctica normal. Por tanto, es un colectivo muy proactivo y en el que tenemos puestas muchas esperanzas en el buen sentido de avanzar, como digo, hacia los currículos del siglo XXI. Y por último, hay un dato nuevo también que implica todo lo demás, que es el trabajo de las famosas competencias básicas, ¿no? Se supone que en bachillerato ya recibimos al alumnado, habiendo trabajado en la enseñanza obligatoria, una serie de competencias básicas, entre ellas la competencia para la sociedad de la información y competencia digital, llámese uso y manejo de las TIC para acceder a la sociedad de la información, pero también la competencia social y ciudadana, la competencia para aprender a aprender, etcétera, etcétera. Y esas competencias en bachillerato hay que insistir en ellas de manera que sirvan para aprender a lo largo de toda la vida y le sirvan al alumnado para integrarse en la vida adulta, bien en los estudios universitarios o bien en la sociedad y en el mundo laboral. Por tanto, y para acabar, estamos en el buen camino con planteamientos como este encuentro y este curso para hacer una reflexión avanzada, yo creo, sobre las posibilidades de integración de las áreas y materias curriculares y de las nuevas tecnologías y las posibilidades que ofrecen para un aprendizaje distinto y adecuado al siglo XXI. Así que nada, ánimo, felicitaros por vuestro interés y daros las gracias por estar aquí, y yo creo que va a ser un curso, unos encuentros totalmente fructíferos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Tengo preparado unos 5 minutos de presentación, de encuadre de nuestro conferenciante, que pueda estar a la altura de lo que él merece, para pasar rápidamente a escucharle a él. En el momento entre que yo acabe y que Carlos París empiece, vamos a proceder a poner aquí un atril, porque prefiere hablar de pie en un atril, pero en fin, que nadie sabrá mejor esto. Tenemos hoy con nosotros a un filósofo, a uno, entre un grupo bastante numeroso que la filosofía española ha podido parir en nuestro presente, con mucha mayor prodigalidad que en otros tiempos. España cuenta ya con una capa social de filósofos de verdadera entidad, más allá de aquellos casos bastante individualizados, Suárez, Feijóo, Jovellanos, Balmes, Unamuno, Ortega y Zubiri, pongamos. Lo que sea de esta fecundidad presente dependerá en parte de nosotros y del futuro inmediato de España. Pero el filósofo que ahora nos acompaña no puede quedar desdibujado dentro de un todo indiferenciado, dentro de esa capa social de filósofos españoles sin más. Después de haber recorrido su cursus honorum universitario progresando en todos sus cargos y grados, el mérito filosófico del que hablamos no consiste tan solo en ello. Porque Carlos París ha marcado una línea muy personal. Cabe encontrar a otros filósofos de la ciencia, pero no a muchos que hayan entroncado esta reflexión con la técnica y que hayan estudiado los estrechos circuitos que aproximan a una y otra, a la ciencia y a la técnica, según vemos, por ejemplo, en Mundo Técnico y Existencia Auténtica de 1959 o en Filosofía, Ciencia y Sociedad de 1972. El siglo XX, desde Heidegger, Ortega y la Escuela de Frankfurt, pero todo él en general como un tema de nuestro tiempo, se ha visto impelido a tratar de entender el lugar de la técnica y de la tecnología en la vida humana. Aunque de la mano de Carlos París, esta reflexión engarza con una antropología diseñada desde las aportaciones científicas más potentes, como puede comprobarse, por ejemplo, en Hombre y Naturaleza, de 1970, y en El animal cultural, de 1994. Pero esta perspectiva antropológica no queda desligada, a su vez, del anclaje social en que se inscribe en El rapto de la cultura, de 1978, ni desligada de la función política dentro de la cual se instaura, como puede corroborarse en Ciencia y lucha de clases y en Crítica de la civilización nuclear. El siglo XIX nos dejó con el marxismo el programa de una revolución posible. El siglo XX, con los marxismos, ensayó y fracasó esa revolución a través del socialismo real. Estamos ahora en tiempos de reordenar la filosofía de la historia, en la que debemos sentar unas otras plataformas firmes para un futuro
que no renuncie a lo ya conquistado y que trace líneas emancipatorias en tiempos de pesimismo globalizador, empezando por ordenar críticamente los valores de nuestro presente. Carlos París lleva ejerciendo este trabajo crítico capaz de unir la función de la ciencia y de la técnica con los valores humanos que han de ser continuamente construidos y reconstruidos desde aquellos años 50 como catedrático en Santiago de Compostela, proseguido después en la Universidad de Valencia en los 60 y rematado a partir de los 70 en la Autónoma de Madrid. De todo ello da cumplida cuenta en su último libro, Memorias sobre medio siglo, de la contrarreforma a Internet, de noviembre de 2006. Tenemos que hablar de filosofía y de educación, y ambas han de ser, si quieren ejercer la función profunda en la que adquieren su pleno sentido, enteramente revolucionarias, es decir, críticas, transformadoras y emancipadoras. Pero ya no sabemos muy bien lo que significa la revolución. No hay ya un modelo claro de revolución. ¿Acaso desaparece con ello toda idea de revolución, o sea, de justicia? Si perdemos el pie que nos prestaba el siglo XIX y el XX, deberíamos ir quizás a tomar tierra en el XVIII y allí poder volver a la idea de una revolución a través de la educación, idea que ya era por otra parte de Platón. No seré yo quien crea que la tarea de la justicia se asienta solo sobre el pobre pilar de la educación. Si el XIX y el XX desmienten la posibilidad de una revolución, el XVIII y toda la tradición filosófica anterior desmienten que la educación pueda ser el elemento transformador radical de la sociedad. Las nuevas tecnologías vienen a acelerar, potenciar y extender la red educacional hasta unos límites hace poco inimaginables. Son las nuevas tecnologías una nueva levadura que va a proveernos de unos ritmos desde los cuales será irreversible la conquista de la autonomía, de la libertad y de la emancipación de toda servidumbre vil. Sé que Carlos París ha venido interesándose desde siempre en el tema de la construcción de una sociedad más plenamente justa. Sus páginas no hacen otra cosa que volver una y otra vez sobre este asunto. Al visitar una ciudad nueva procuramos subirnos a un alto lugar, torre o altozano, desde donde divisar la urbe en su totalidad y conjunto. Lo mismo procuramos hacer cuando visitamos conjuntos de ideas o problemas complejos, como es compleja una gran ciudad. Quien va a delinearnos análisis esclarecedores sobre todo esto tiene en su haber una amplia historia y un bagaje desde el cual mantener un discurso coherente y fecundo. Escuchar a Carlos París va a ser como subirse a ese lugar privilegiado. En nuestro presente tenemos que recomponer todo intento de pensar la educación como una revolución permanente, con los matices de un Gramsci y desde la hondura existencial de un Unamuno, personaje también conocido por Carlos París. Recomiendo su Unamuno, Estructura de su mundo espiritual, libro quizás bastante desconocido, de 1968. No engañaremos mucho si afirmamos que el tema de una educación a la altura de su tiempo ha sido uno de los motivos perennes en el pensamiento de nuestro bilbaíno, y no menos gallego, valenciano, madrileño. También ha dejado, además de una ingente actividad, prueba escrito de estos empeños sobre la educación en la Universidad Española Actual, Posibilidades y Frustraciones, de 1974. Después de haber subido todas las cumbres académicas, después de haber desarrollado una producción bibliográfica coherente y potente, se halla en un lugar desde donde ve mucho mejor que la mayoría cuál puede ser el modo en que tenemos que entender la filosofía y la educación filosófica, en un mundo cada vez, si no más justo, si más tecnificado. Esta misma cuestión se la hemos planteado a Gustavo Bueno, enmarcándola en su propia filosofía, y la tenemos planteada sobre la mesa hoy. ¿Qué puede y qué ha de hacer la filosofía en la era de las nuevas tecnologías? Con lo que hoy aprendamos, con lo que observemos en los días siguientes del modo de hacer de nuestros compañeros más aventajados en el arte de utilizar las nuevas tecnologías en el aula de la filosofía, y con lo que rematemos el día final, podemos, sin duda, tener una composición de lugar más potente sobre el lugar que ha de ocupar la filosofía en el mundo de la educación, mundo siempre cambiante, puesto que por él pasan sin cesar las distintas generaciones que da a luz la sociedad con todas sus contradicciones y con todas sus expectativas cargadas de futuro, el futuro que lleva impresa toda frente joven. A ellos nos debemos y a estar a la altura de las circunstancias. En Carlos París se sintetizan muchas cosas.
más de medio siglo de vida española y de lucha política y cultural por salir de algún modo de estos fangos que siempre nos envuelven y nos amenazan con engullirnos. Hoy tenemos la suerte de escuchar en directo al autor de Fantasía y Razón Moderna, Don Quijote, Odiseo y Fausto, una de sus últimas obras más potentes. Amigos, señoras, señores, nada más y nada menos, Carlos París, tienes la palabra mediando el atril. A ver si nos hacemos con él. Hay un atril, comentaron si lo queríamos, como tú te encuentras... Bueno, ustedes perdonarán, es que me resulta realmente más agradable la movilidad que permite el estar de pie que el estar encajonado en una silla, y además puedo dirigirme a la totalidad del auditorio y comunicar con él con más facilidad, y es mi costumbre hablar de pie. Bueno, no querría de todas maneras empezar mi intervención esta noche sin dar las gracias a los organizadores de este encuentro, tan interesante por otra parte, por la temática que nos ofrece reflexión a todos los presentes, y además porque ha sido un encuentro organizado por la Sociedad Asturiana de Filosofía, pero por los profesores, muy concretamente de Filosofía de Bachillerato. Y entonces me parece que hay que rendir un cierto homenaje a esos profesores de bachillerato que cumplen una función realmente tan importante en el presente y en el futuro de nuestra sociedad, como desgraciadamente, a mi modo de ver, insuficientemente reconocida por dicha sociedad. De manera que aquí me complace en este sentido expresar mi agradecimiento, mi gratitud a todos los presentes, a la presentación que se hizo y sobre todo, y de una manera muy especial también al compañero que ha tenido la amabilidad de recorrer toda mi obra, presentarme luego como encaramado en una gran cima de la cual les iba a ofrecer perspectivas a ustedes, y vamos a ver si esto lo consigo en esta noche. Bueno, la temática que nos reúne se titula Filosofía, Educación y Nuevas Tecnologías, y el tema que se me ha encargado a mí es la filosofía en la era de las nuevas tecnologías. Y yo querría darle una cierta amplitud a nuestra visión de esta temática, no solamente refiriéndonos a problemas de nuestros días, sino enfocándola en un sentido un poco más amplio. Y de esta manera yo señalaría cómo la filosofía, a lo largo de su historia, ha adolecido de un cierto menosprecio por el mundo de la técnica. Ha parecido, para muchos de los pensadores titulados filósofos, que la técnica era una función, una actividad humana de importancia secundaria, que aquello que debía enriquecer a la filosofía era la contemplación pura, la contemplación desinteresada. En ese sentido, parece que resulta muy expresiva ya en la madurez de la filosofía griega y dentro de la filosofía griega, en que estas iniciales reflexiones se inscriben, la afirmación de Aristóteles en la física, cuando dice que la técnica imita a la naturaleza o la suple. La función, entonces, de la técnica, para Aristóteles, es simplemente el imitar a la naturaleza, reproducirla, en modo alguno superar a la naturaleza y transformarla, como vemos en la técnica de toda la época moderna. Indudablemente que esta idea va unida a la visión de la filosofía como pura contemplación, y aquí podríamos recordar la anécdota que precisamente, sí, es de las cosas que aprenden todos los alumnos de bachillerato cuando se les cuentan los orígenes de la filosofía y cómo Tales de Mileto se cayó en un agujero por ir contemplando los cielos, y entonces provocó la risa de las muchachas que lo estaban contemplando. Yo creo que realmente esta es una anécdota que simboliza un poco la historia de toda una determinada tradición filosófica que, mirando fuera de la realidad terrestre, en lugar de poner los pies sobre la tierra, entonces cae en el abismo, cae en las profundidades de la torpeza, de tropezar y de olvidarse de la realidad más inmediata que nos rodea. Pero a nadie se le escapa que conozca mínimamente el mundo griego y tenga una visión marxista de dicho mundo, cómo esta desvalorización de la técnica en la filosofía dominante en Grecia está determinada por la posición social de gran parte de los filósofos griegos.
es la postura de las clases dominantes. El trabajo manual, el trabajo material, unido a la técnica, es considerado en el mundo griego como algo propio de los esclavos, de los demiurgos, que también tienen una posición secundaria dentro de la ciudad, dentro de la polis, o de las mujeres, vistas también con desprecio dentro del patriarcalismo que caracteriza la cultura griega. Entonces, el ser superior, el hombre libre, aquello que tiene que dedicarse es a la discusión en el ágora, a la guerra y a la contemplación, pero no a trabajar con sus manos y modificar la realidad que a todos nos rodea. Esta es, diríamos, la tendencia dominante en el pensamiento griego, pero ciertamente no es la única. No podemos tener una visión tan simplificadora de lo que fue el mundo griego. Evidentemente, hay toda otra contracorriente que correspondería no al pensamiento dominante, a las clases dominantes del pensamiento griego, como fueron Platón, Aristóteles, todos estos grandes filósofos clásicos, sino que corresponde a una corriente de carácter popular. Podríamos verla iniciada en Hesíodo, en los trabajos y los días, en toda la obra de Hesíodo. Para Hesíodo, en efecto, el hombre no es solamente un homo theoreticus, un zoon theoreticoso, un zoon logo, como era para Aristóteles, sino que los hombres son comedores de pan. Se fija entonces Hesíodo en las necesidades primarias del ser humano, y es el hombre que trabaja los campos, entonces también es el agricultor. Y toda esta corriente iniciada en Hesíodo la encontramos expresada también en la tragedia griega que a compás de la filosofía y a contracorriente de la filosofía expresa los sentimientos populares. Recordemos en efecto el coro de Antígona, en el cual se canta el poderío del ser humano para navegar sobre los mares, para domar a los animales, para crear viviendas, aquello que también nos aparece en el Prometeo, encadenado, aunque en el Prometeo es algo que transmite Prometeo a los demás. En el coro de Antígona es una obra de los seres humanos mismos. De modo que nos encontramos ya con esta corriente valorizadora del mundo de la técnica, de la capacidad de actuar sobre la naturaleza y resolver nuestras necesidades primarias, a contrapunto de esta otra corriente puramente teoreticista, puramente contemplativa, propia de las clases dominantes, que ven las manos humanas como algo no destinado al trabajo. Pero, claro, nuestra cultura es heredera no solamente del mundo griego, es heredera de otros muchos mundos, también del mismo mundo islámico que nos llegó a través nos transmitió el pensamiento griego a través de traducciones, pero es heredera en una medida muy importante realmente del mundo hebreo, a través del cristianismo. Y en el mundo hebreo nos encontramos con que la concepción que se tiene del lugar del ser humano en la naturaleza es completamente distinta de aquella que veíamos en la línea dominante del pensamiento griego. Como nos explica el relato más arcaico, cogido en el Génesis, la creación estaba incompleta hasta que aparece Adán, hasta que aparece el ser humano. Y aparece el ser humano para completar precisamente la creación. Aquellos campos que, como nos describe este relato del Génesis, estaban yermos antes de que hubiera una rueca que subiera el agua y antes de que hubiera una mano humana que lo trabajara. El ser humano aparece entonces llamado a completar la obra de la creación, pero a completarla a través del trabajo manual. Y claro, como todas las concepciones filosóficas tienen un fondo de praxis, de experiencia, aquí podríamos ver la experiencia del mundo hebreo, del pueblo hebreo que fue esclavo durante largos siglos y que inicia su vida de libertad en el momento del Génesis, que ahora han reivindicado tanto los teólogos de la liberación. Y estas dos corrientes han ejercido su influencia, su impacto sobre la filosofía occidental. Y en la filosofía occidental sí hemos encontrado esta continuidad, como decía antes, de la tendencia teoreticista, del olvido de la técnica. Pensemos, por ejemplo, que los filósofos han escrito durante mucho tiempo poco sobre la técnica. En nuestro país, cuando yo publiqué Mundo Técnico de Existencia Auténtica, que ahora recordaba amablemente el presentador, en el 59, pues no había más reflexión sobre la técnica que la que hizo Ortega en su meditación sobre la técnica. Y las que después haría García Vaca ya en el exilio, libros como el Elogio de la Técnica. Por otra parte,
surgieron sí preocupaciones de filosofía de la ciencia, cátedras de filosofía de la ciencia, pero hasta muy recientemente no ha surgido la enseñanza de la filosofía de la técnica, reflexión que forma parte de la filosofía en nuestras aulas hasta una época realmente, en este sentido, muy reciente. Y sin embargo, todo el pensamiento occidental ha ido discurriendo y toda la vida del mundo occidental por otra línea. Pensemos, por ejemplo, que la ciencia moderna se forma, como subrayaba Hauser, en los talleres del Renacimiento, y en los talleres de los artesanos y artistas del Renacimiento, en donde la idea básica de la ciencia moderna es la de conocer a la naturaleza reproduciéndola, recreando la naturaleza. El escultor, el pintor, conocen la naturaleza porque se compenetran íntimamente con ella. Como se decía en algunos textos de esta época, el conocimiento de la naturaleza es como un coito, como una unión amorosa con la naturaleza en la cual creamos algo nuevo. Sin esta unión de técnica y de teoría no existiría la ciencia moderna. El laboratorio, que es una de Galileo, cuando Galileo crea el laboratorio, es la recreación de los fenómenos de la naturaleza en unas condiciones especiales. De modo que en este sentido nos encontramos ya con esta realidad fundamental para entender el mundo moderno, que es la unión entre el cerebro y la mano, aquello que precisamente en el proceso de hominización tuvo un papel tan importante, la interacción mano-cerebro, la interacción, en otros términos, de teoría y de práctica, o si quieren ustedes culturalmente, la interacción entre este descubrimiento de lo teórico propio del mundo griego y al mismo tiempo la praxis, la acción que había valorizado el mundo hebreo. De manera que podríamos en este sentido hablar no ya solo de artefactos, sino en el laboratorio podríamos hablar de mentefactos, aquellos conceptos que surgen precisamente de la misma acción técnica y que van a dar lugar a la ciencia moderna. Y ya será en el siglo XIX cuando nos encontremos con, dentro del pragmatismo, con afirmaciones en el campo filosófico de la importancia que tiene la acción humana y a la cual no puede mantenerse ajeno el pensamiento filosófico. Franklin ya define al ser humano como homo faber, toolmaker y tool using, es decir, no solo el que utiliza instrumentos, sino el que fabrica instrumentos. Pero quizá la visión más clarividente y más transformadora de esto la encontramos en el conocido, la conocida afirmación de Marx en la tesis 11 sobre Feuerbach. Hasta ahora los filósofos se han dedicado a contemplar el mundo. Lo que importa es transformarlo, transformar el mundo. Y esta transformación del mundo precisamente es aquello que en mis reflexiones más recientes, el último libro que estoy escribiendo, me planteo como problema ético. Es decir, nosotros transformamos el mundo y creamos un mundo a medida de lo humano, pero esta creación de este mundo debe de estar presidida por valores morales, por valores éticos, si no, la transformación del mundo puede ser enteramente destructiva. Puede ser, como ya también decía Marx en la ideología alemana, ¿no? Las fuerzas de producción se convierten en fuerzas de destrucción Kräfte, en fuerzas destructivas, si no las guiamos realmente por unos ideales éticos que me parece es uno de los grandes problemas que se deben de plantear hoy día en el campo de la reflexión filosófica. Pero, naturalmente, dentro de esta consideración general sobre la importancia que puede tener la técnica para la filosofía, el problema muy concreto que en este encuentro nos planteamos es el de las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y de la comunicación, que se han llamado en abreviatura las TIC. Y aquí habría que señalar cómo la aparición de estas tecnologías ha representado una renovación muy profunda de la técnica, en la medida en que clásicamente la técnica, si lo decimos en términos de anatomía humana, era una prolongación del sistema muscular humano.
La técnica aumentaba nuestra potencia para actuar sobre el medio exterior, para actuar sobre el mundo. En cambio, ahora nos encontramos con que, habiéndose desarrollado toda esta técnica, aparece un salto cualitativo, porque aquello que la técnica va a externalizar no van a ser máquinas que podríamos considerar como nuevas musculaturas de las cuales nos rodeamos. Aquello que vamos a materializar mecánicamente va a ser el sistema nervioso, y concretamente el cerebro humano. El cerebro humano que se va a convertir en un cerebro artificial. Recordemos en este sentido que después de los últimos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inicia la revolución de las nuevas tecnologías, a los primeros, los que hoy día llamamos ordenadores, se les conoce con el nombre solemne de cerebros electrónicos, como es el caso del ENIAC, por ejemplo, que se crea en aquellos primeros años en el 45, 46, 47. Y aquí sí que nos encontramos con una novedad insólita, con una novedad radical. Pero en realidad tampoco podemos dejar de olvidar la historia al referirnos a esta innovación tecnológica tan importante que supone el hecho de que nuestra técnica materialice no solamente un poderío físico, una fuerza, sino que materialice también posibilidades intelectuales, posibilidades de pensamiento, de programación, de comunicación, de organización de la información. Porque yo diría que realmente la información y la comunicación humanas han estado siempre unidas a ciertas tecnologías. Hay una tecnología de la información y de la comunicación que no se inicia con las nuevas tecnologías, que es muy remota en la historia humana. De hecho, decimos, siempre el ser humano como animal técnico ha llevado esas técnicas también al mundo, incluso en las formas de comunicación más elementales, como aquellas que se dan antes incluso de la aparición de la escritura. El ritmo, no es el ritmo precisamente, los hexámetros con que se transmitían los poemas homéricos antes de escribirse, una forma de técnica para poder mantener la información que contenían estos poemas y la belleza que contenían los mismos. Pero además surge la revolución de la escritura. Y la revolución de la escritura realmente, en este sentido, es una técnica que transformará de alguna manera la mente humana, de una manera muy radical. En efecto, si la comunicación humana, la transmisión de información y de emociones se tenía que realizar antes de la escritura mediante un contacto personal directo, mediante el encuentro físico, ahora en cambio nos encontramos con el prodigio, no olvidemos que esto representó en la historia de la conciencia humana, con el prodigio de que aquello que escribimos, aquel mensaje que tenemos en mente, lo podemos escribir y entonces va a cabalgar por encima de los siglos este mensaje, y va a cabalgar por encima del espacio y el tiempo que limitaban la comunicación humana al encuentro presencial con la terminología que hoy día se maneja tanto. Ahora se convierte en un mensaje general. Bueno, a mí, de hecho, contando alguna anécdota, por ejemplo, pues me resultó muy emocionante el hecho de que un amigo, profesor de Historia del Arte, me contaba que yo fue a visitar a un colega en Varsovia, y entonces al entrar en su casa se encontró, y perdone la manera que estaba leyendo un libro mío traducido al polaco. Entonces yo pensé, claro, realmente lo que es la escritura que permite que una persona desconocida y no remota en el tiempo, éramos coetáneos, pero sí tan distanciada en el espacio, sin embargo comunique y reciba las ideas que yo he tratado de transmitir en este texto. Y entonces la conciencia humana va a sufrir una transformación, como antes indicaba, porque la primera conciencia humana está absorbida por el colectivo, por la tribu. Esta conciencia tribal se va a descomponer, emergiendo crecientemente la conciencia individual. Y esto es lo que culminará realmente con la aparición de la imprenta. Es decir, aquí tendríamos toda una larga historia que podríamos recorrer sobre la importancia que ha tenido la evolución de las técnicas en la escritura. Técnicas tanto de lo que podemos llamar como
software como el hardware, aplicado a la escritura, estos términos de las nuevas tecnologías. La transmisión del software en la medida en que las formas de escritura van evolucionando, desde la escritura ideográfica hasta la conquista de la escritura alfabética. La importancia que ha tenido la escritura alfabética, por ejemplo, para la democracia griega, ha sido estudiada por varios autores, entre otros por mi colaborador Tomás Pollán en su tesis doctoral, en una tesis muy brillante. Gracias a la escritura alfabética, en efecto, a diferencia de la escritura silábica, hay una lectura única de un texto determinado. No hace falta una casta de intérpretes para corregir el texto. Entonces, esta importancia de la objetividad, esta claridad contundente de la expresión escrita, rompe esta estructura del mediador entre el pueblo y el texto, que era la clase sacerdotal que desaparece en el mundo griego. Y tiene múltiples efectos sobre toda la cultura griega. De modo que aquí tendríamos una evolución que no es, claro, naturalmente ahora posible detallar desde la escritura ideográfica hasta la aparición de la escritura alfabética. Pero no menos importante la evolución del hardware, de la estructura, desde el elemento que se utiliza para escribir, desde un pincel inicialmente, hasta las teclas del actual ordenador, ¿no? Pasando por la pluma de ave, la estilográfica, la aparición del bolígrafo, etcétera, etcétera. Y el material sobre el cual se escribe, ¿no? Desde la piedra en que se graban las inscripciones hasta la aparición del papiro, del papel. La importancia, por ejemplo, que tuvo la difusión del papel en la Edad Media es enorme. Muchos investigadores la han relacionado con la aparición de las universidades. La difusión del papel permitió precisamente la difusión de aquellos libros de aquella época y entonces estuvo unida a la creación de las universidades. Pero sobre todo la revolución de la imprenta es aquella que introdujo una innovación en el mundo de la escritura y en la conciencia humana verdaderamente profunda. Pensemos en la revolución de la imprenta. Con ella podemos decir que al difundirse la lectura del libro aparece por primera vez lo cual ya llamamos el espacio virtual, y quizá ninguna obra históricamente ha recogido la atracción de este espacio virtual mejor que nuestra gran obra cervantina, la de Don Quijote de la Mancha, cuando vemos de qué manera un personaje puede quedar absorbido por el mundo de la imaginación que ha brotado, entonces no de una pantalla como en nuestros días, sino que ha brotado de la lectura de los libros de caballería. Y claro, hay todo un mundo de la modernidad, desde la Reforma, que va unida a la desacralización con la imprenta del libro, porque anteriormente el libro era una realidad escasa, minoritaria. Los estudiantes de la universidad, mediante Pepsi, copiaban los libros y los distribuían. Realmente la clase medieval, como ustedes saben muy bien, era fundamentalmente un comentario del libro, los comentarios de Aristóteles, los comentarios de la Biblia, era comentar un libro como algo casi sacralizado, continuando en este sentido lo que han sido las famosas religiones del libro, ¿no? Como nuestra misma religión cristiana, por ejemplo, en Occidente, o como el Corán en el mundo islámico. Y ahora esta imagen mágica del libro, esta imagen sacralizada del libro, con la aparición de la imprenta, se desacraliza. Y entonces aquí podemos encontrarnos con todo el mundo de la Reforma. Ya no solamente esta capa sacerdotal deja de jugar el papel que tenía, sino que aparece la libre interpretación de las escrituras. Y sobre todo se desarrolla el individualismo moderno. Cuando se habla del individualismo moderno, se suelen tener en cuenta los mecanismos económicos de este individualismo, la importancia que ha tenido dentro de la economía moderna, pero no se tiene en cuenta que este individualismo es en gran parte resultado precisamente de esta transformación de la información que se produce con la aparición de la imprenta. Pero aquí me gustaría proponer una primera lección, cuando luego reflexionemos, aunque sea con la brevedad que esta sesión nos impone sobre la importancia de las nuevas tecnologías,
querría hacer un primer apunte sobre la importancia que tiene el combinar múltiples aspectos de la información en la vida humana. Porque cuando surge la escritura, el libro, la imprenta, sin embargo, no suprime esto, el diálogo, no suprime las formas de comunicación anteriores. Cada una de ellas va a tener su función. Ciertamente libera el libro, y esa difusión del libro es la que encontramos en los humanistas. Van a la naturaleza, se reencuentran con la naturaleza y leen el libro en plena naturaleza. Pero aquí vemos de qué manera ambas cosas se combinan. Por ejemplo, en Grecia, no podemos olvidar cómo Platón hace su obra mediante diálogos. Y antes, Sócrates es el gran filósofo de Occidente que, sin embargo, nunca escribió, que mantuvo esta forma de comunicación anterior a la aparición de la escritura. Y esto, por cierto, si me permiten una anécdota que me resulta bastante divertido recordar, es algo que tuve que recordar en una ocasión a un fiscal en un juicio, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, además que están en el mundo de la enseñanza, la mayoría de los aquí presentes, cuando surgió el libro rojo del cole y el escándalo que aquello provocó en una serie de mentalidades conservadoras, hasta el punto de que el editor del libro rojo del cole, que había editado algún libro mío también, fue procesado por escándalo público. Entonces él recurrió a mí y me pidió que acudiera no como testigo, pero sí como perito para informar en el juicio al cual se encontraba sometido. Y entonces, en este momento de presentación del juicio, el fiscal se dirige a mí y me dice: ¿no le parece a usted que el libro rojo del cole toma demasiada broma aspectos tan importantes como son los de la educación? Y yo le dije: bueno, señor, pero es que Sócrates, que según Jäger era el fenómeno pedagógico más formidable del Occidente, utilizaba sistemáticamente la ironía. Y me dice él: ¿y usted cree que los muchachos de 14 a 16 años leen a Sócrates? Y yo le dije: ni de 14 ni de 16, porque Sócrates nunca escribió absolutamente nada. Y esto provocó una carcajada general, ante la cual yo me alarmé diciendo: no vaya a ser que si le tomo el pelo al fiscal esto se vuelva en contra de la persona que yo trato de defender aquí, pero que fue recogido por la prensa al día siguiente, diciendo: el profesor París hizo reír al público cuando le tuvo que recordar al fiscal que Sócrates, el filósofo griego, nunca había escrito nada. Y hay un texto muy curioso que yo esta mañana recordaba hablando con Pablo Buerga, según el cual, aunque no recuerdo ahora en dónde está este texto exactamente, pero le aparece un personaje leyendo el teatro y entonces otro le recrimina y dice: ¿pero cómo se te ocurre leer el teatro? El teatro es para verlo, es para representarlo. Y claro, es que hay estas dobles posibilidades. Es que el mundo de la comunicación, el mundo de los mensajes, puede jugar con combinaciones y posibilidades muy distintas. La Asociación de Autores de Teatro, por ejemplo, pues ha dedicado varios números, que en uno de ellos me pidió mi colaboración al problema del teatro leído. El teatro, además de representarse, es algo que puede ser leído. De manera que, en este sentido, tendríamos que incluir la técnica desde los orígenes de la comunicación humana. Esa técnica que nos aparece hoy con las nuevas tecnologías, como si el haber ganado este terreno de la información y de la comunicación fuera una novedad absoluta, cosa que no lo es. Y aquí yo también me gustaría hacer una crítica de Habermas, filósofo de todos conocido y que ha tenido tanta difusión y tanto eco, a veces, a mi modo de ver, exagerado, en nuestro ambiente español. Cuando Habermas contrapone la acción instrumental y la acción comunicativa y presenta la acción instrumental como algo ligado a la técnica, y en cambio la acción comunicativa, y además lo critica como un tipo de acción inferior desde el punto de vista ético, y propone la observación del mundo en lo que él llama la acción comunicativa. Pero claro, es que aquí habría que tener en cuenta que
según lo que venimos indicando, según esta reflexión, la comunicación también tiene su tecnología. Y no solamente tiene su tecnología, sino que la comunicación, además, en lugar de ser algo tan transparente y tan noble, que como en lugar de ser una especie de república angélica, el mundo de la comunicación es el mundo precisamente más dominado hoy día, y sobre esto tendremos ocasión de insistir a lo largo de estas reflexiones, más dominado hoy día por la manipulación y por el poder. Y además es la nueva forma de poder con la cual, sin necesidad de violencia, se convence a las conciencias. Ya Marcuse, en El hombre unidimensional, anunciaba que en el siglo XXI no haría falta la violencia para dominar a los seres humanos, bastaría con el poder de los medios de comunicación. Desgraciadamente, esta violencia no ha desaparecido, esta violencia física, ahí la tenemos presente todos los días. Recordemos lo que es la guerra de Irak, Afganistán, etcétera, etcétera. La violencia de las armas sigue existiendo, pero hay otra violencia no menos sutil y, sin embargo, más extendida y realmente muy decisiva para, el término que yo utilizo mucho es para domesticar a las masas, que es la violencia utilizada por los medios de comunicación para tergiversar y dar una información interesada, sesgada de la realidad. Hasta el punto de que Popper, filósofo, no ciertamente ni marxista ni izquierdista, sino representante del pensamiento liberal, llega en un momento a decir algo tan radical como que la televisión es incompatible con la democracia. Afirmación que deberían de tener en cuenta y discutir algunos de los popperianos. Ahora bien, todo esto hemos venido reflexionando, nos abre pues el campo de el que tiene que ser el objeto más directo de nuestra reflexión hoy, que es el campo de las nuevas tecnologías. Ya, como antes indicaba inicialmente, estas nuevas tecnologías han ganado para el terreno de la técnica, el mundo de la información y de la comunicación, pero dándole un desarrollo y una potencialidad que no tenían aquellas viejas técnicas de la escritura, etcétera, etcétera, a las cuales me he referido. Y aquí convendría entonces también hacer una pequeña historia de cómo se ha ido desarrollando todo este mundo de las nuevas tecnologías. Y yo querría al respecto señalar la importancia que tuvo la aparición de la cibernética. La aparición de la cibernética, que podríamos representar de alguna manera en 1948 con la aparición del libro de Wiener, Cybernetics. Y en este sentido la figura de Wiener, así como la de Rosenbluth, que la acompañaba, o de Rosalvi y otra serie de figuras, y anteriormente la teoría de la información, son las bases sobre las cuales se irá asentando el desarrollo de las nuevas tecnologías. Es muy curioso que precisamente la cibernética, que define Wiener, todo es conocido como ciencia del control y de la comunicación en el ser, en la máquina y en el animal, esta ciencia nueva y esta técnica nueva surgió de la Segunda Guerra Mundial, del tiro antiaéreo. Surgió de la necesidad de precisar el tiro antiaéreo, lo cual requería entonces procesos de información y de feedback, de reacción sobre la máquina que disparaba contra los aviones. Y así, bueno, si tenemos en cuenta el mundo en que estamos viviendo, yo diría que en gran parte, y esto tiene aspectos importantes, es un mundo resultado de la Segunda Guerra Mundial, en algunas de sus mayores aportaciones. Desde el punto de vista científico, el siglo XX, el siglo que hemos dejado atrás, tuvo toda una primera parte de desarrollo científico que estuvo presidida por la revolución física, la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, y ella condujo todo este desarrollo de los primeros 50 años del siglo XX, condujo a la aparición de la energía nuclear. La energía nuclear, que ha sido tan importante tanto desde el punto de vista bélico como desde el punto de vista de su posible y discutida utilización civil como fuente nueva de energía. Y esto se inscribiría además dentro de las aportaciones, como decíamos, que desgraciadamente, con esto no pretendo decir que las guerras sean fuente de progreso, pero sí que puede ser un factor de aceleración de determinados progresos que sin embargo vienen marcados por las guerras. Es lo que yo llamo el principio cairológico, basándome
en la idea de Marx, de que la humanidad no se plantea en cada momento más que los problemas que puede resolver. Con lo cual, en la lectura que hago de este texto, quiere decir que hay momentos críticos, de aquí la idea del principio cairológico, el río de Kairos, oportunidad, momento crítico, hay momentos en los cuales un problema se plantea con urgencia, pero no solo con urgencia, sino al mismo tiempo con una madurez suficiente como para poderlo resolver. Y así ha sido el desarrollo de los avances técnicos y de los avances científicos, ¿no? Bueno, en el terreno científico, por ejemplo, podemos ver cómo el descubrimiento del cálculo infinitesimal se realiza simultáneamente por Newton y por Leibniz. ¿Pero por qué? Porque resulta necesario este cálculo infinitesimal para resolver los problemas que la matemática está planteando en esa época. La teoría de la evolución es también formulada simultáneamente por Darwin y por Wallace. Es decir, que hay momentos en los cuales, de determinado desarrollo, la aviación, ¿cómo surge? Pues claro, surge como realización de un viejo sueño humano, el de volar, pero cuando han surgido los motores de explosión que permiten realizarlo. Y la última guerra mundial junto a la cibernética nos aportará precisamente también estos motores a reacción. Estos motores a reacción que no solamente sirven para conducir nuestros aviones, que son la base de los misiles. En los misiles también nos encontramos ya con la síntesis entre las nuevas tecnologías en el misil inteligente y al mismo tiempo la capacidad de propulsión que supone el motor de reacción a chorro, y nos sirven de una manera más pacífica para la exploración espacial. Y al hablar de los motores de reacción no quería dejar de rendir un cierto homenaje a una figura de la técnica y de la ciencia española sobre el cual se está realizando en estos momentos una exposición en Madrid, es la figura de Virgilio Lerech. Lerech fue el primer asesinado en la sublevación franquista, el primer republicano asesinado, el primero que, siendo jefe de una base de hidros en Melilla, fue atacado por los regulares, él se resistió, combatió con una gran inferioridad de fuerzas y fue asesinado entonces en esta sublevación. Pero no solamente fue la primera víctima de la sublevación militar, sino que es que además fue uno de los diseñadores, de los primeros diseñadores en el mundo del motor de reacción. Quizá si con esto se perdió no solamente un espíritu noble, sino que se perdió también lo que podía ser una gran figura de la técnica y de la ciencia española a manos de la barbarie fascista. Y ahora me parece que es justo rendirle un determinado homenaje cuando acaba de surgir esta idea y recordar la importancia que tienen entonces la valoración de estas figuras en la historia de nuestra ciencia. Bueno, pues como estaba señalando, la cibernética surge resultado en parte también, como podríamos recordar, el sonar, el radar, en fin, toda la transformación técnica que se produce a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pero es resultado entonces de esta necesidad urgente que promueve la contienda y que determinó también la bomba atómica y la tragedia del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, esta necesidad de acelerar determinadas invenciones tecnológicas. Y la cibernética, claro, va a tener una doble proyección, va a surgir de la cibernética de Wiener, va a surgir el robot y el ordenador. Y la combinación entre ambos, porque en efecto pues, hay robots que implican, que asimilan también ordenadores, que están dirigidos por ordenadores. Y sobre esta primera revolución, que es el robot y el ordenador inicial, va a producirse una segunda revolución muy importante, que es la revolución de la microelectrónica. Entonces, cuando en estos aparatos, antes aludía yo a Leniak, por ejemplo, aquellos primeros ordenadores que se llamaban cerebros electrónicos, que ocupaban espacios inmensos, ahora gracias a la microelectrónica, entonces a los circuitos integrados y a los transistores que sustituyen a las válvulas de vacío con que funcionaban estos primeros ordenadores, se van a convertir en un instrumento de dimensiones muy reducidas que utilizamos en la forma de PCs, de personal computers, todos actualmente en nuestra casa, y que incluso se van a trasladar al mismo teléfono móvil en este constante e incesante desarrollo de las nuevas tecnologías.
Y aquí se nos abre entonces pues, un doble campo de reflexión importante para los filósofos. Yo no querría olvidar en este sentido la necesidad de que también desde el punto de vista de una filosofía social y moral nos planteemos el mundo de los robots y las consecuencias que el mundo de los robots tiene en la producción industrial. En efecto, el robot es ciertamente una prolongación de la musculatura humana, de la acción humana, de nuestros propios miembros, pero dirigida, sin embargo, autodirigida. Es un servomecanismo, ¿no? Pues las primeras anticipaciones del robot fueron las tortugas de Greenwater, muy divertidas, pero bueno, ya era la máquina pequeña, parecía aquello un juguete, pero eran las pequeñas máquinas que ya se autodirigían y funcionaban autónomamente. Pero luego el robot se ha ido extendiendo y hoy día, bueno, pues el robot es utilizado en los campos más diversos, desde la exploración espacial, como es de todo sabido, hasta el manejo de elementos peligrosos, la desactivación de explosivos, y están apareciendo también cosas muy sorprendentes, robots eróticos, lo cual revela la variedad infinita de posibilidades que ofrece la técnica y a veces la, no sé si llamarle perversa imaginación humana, por lo menos fantasiosa o caprichosa imaginación humana, que sustituye lo que eran las viejas muñecas inflables ahora por robots, ¿no? Por robots con los cuales ya se tiene unas posibilidades, parece, de realización sexual que a determinadas personas les complacen y que ya se están ofreciendo hoy día cotidianamente. Y también hay robots de uso doméstico, aunque realmente la resolución de las tareas domésticas no suele preocupar tanto a los industriales, que son en general varones ajenos a las tareas del hogar, como a las personas encargadas de realizarlas, que normalmente son mujeres. Pero, sobre todo, la proyección de esta revolución robótica ha sido en la industria. Ya en los años 60, la General Motors incorpora los robots a las cadenas de montaje y después, 10 años después, esto se irá extendiendo a distintas fábricas. Entonces nos encontramos con una serie de fenómenos nuevos. Por de pronto, no hace mucho me decía a mí un médico, que además es curiosamente un hombre que estuvo en el CSUC, pero bueno, esto no, a veces las historias no quieren decir nada, y nos decía, no, es que hoy día el proletariado ha desaparecido. Claro, esta desaparición del proletariado resulta sin duda muy satisfactoria para aquellos que han visto siempre el proletariado como un enorme peligro para la estabilidad del mundo. Y sin embargo, la realidad es, hoy por hoy, es que por ejemplo, pues, la Rolls-Royce trabajan 16.000 personas. Indudablemente que, según el lema divide y vencerás, el capitalismo ha seguido una estrategia no tanto de desaparecer al proletariado como sí disminuir el número, sobre todo dividir al proletariado. Es decir, que hoy día la utilización y la organización de la fabricación de automóviles, por ejemplo, se hace mediante la descomposición en talleres distintos en que se elaboran las piezas y luego se ensamblan. Se trata de evitar la gran fábrica, que era el centro de concentración entonces del proletariado y de donde podía surgir entonces las subversivas ideas de pedir un mundo más justo e incluso de pedir la colectivización de los medios de producción. Pero indudablemente que si pensamos no solo en la situación actual, claro, en que además hay otro gran problema, y es el problema de lo que está apareciendo como proletariado es el tercer mundo. El tercer mundo por un doble mecanismo, por una parte por llevar las industrias al tercer mundo, o por lo menos a países en donde el proletariado puede ser explotado con más facilidad. Por cierto que cuando se habla del proletariado deberíamos aducir otro dato muy importante, que me refería a las 16.000 trabajadores de la Rolls-Royce. Pero ¿qué me dirán ustedes de los 250 millones de niños y niñas que trabajan en condiciones de esclavitud en talleres textiles en todo el mundo? Porque si entramos en un almacén de Nueva York, nos encontramos con productos de vestir a precios enormemente baratos, por lo menos, bueno,
más baratos que en España, frecuentemente. Pero si ustedes examinan el producto ven que dice Made in Hong Kong, Made in Filipinas, Made in Panamá. Es decir, que es todo el tercer mundo el que está trabajando en ese sentido y según los datos que poseemos, llega hasta el número de 250 millones el de niños y niñas que trabajan en talleres en jornadas interminables y sin poseer libertad ninguna. De modo que esta es la dinámica que ahora queda solamente aquí apuntada, porque no tenemos tiempo de detenernos en ella, pero es la dinámica con que nos encontramos cuando hablamos de la desaparición del proletariado. Pero yo a lo que sí que me querría referir es entonces a los horizontes de futuro. A los horizontes de futuro porque supongamos que este desarrollo de los robots aumenta, de manera que esta idea de la desaparición del proletariado, si hoy día es una exageración e incluso una manipulación ideológica, pero se puede convertir en algo muy próximo a la realidad. Entonces, claro, nos encontraríamos ante dos horizontes completamente distintos en esta posibilidad. En uno de ellos nos encontraríamos con que gran parte de la humanidad se convertiría en lo que Lipovetsky ha denominado desechos humanos, que al ser los robots los que trabajan, una gran parte de la humanidad se encuentra sin posibilidades de trabajo ni posibilidades prácticamente de supervivencia. Como escribió Finkelhammer, muy directamente, hoy día ser explotado es un privilegio. Era específicamente. Y aquí convendría también recordar que con todo esto lo que se está cumpliendo es una ley que ya formuló Marx, de evolución del capital. Recuerden ustedes la composición orgánica del capital según Marx. Está formado por capital variable y capital constante. El capital variable es la mano de obra, son los trabajadores, el capital constante es el equipamiento. Y ya Marx indica cómo la tendencia del capitalismo es aumentar el capital constante y reducir el capital variable. Entonces, esto que presentamos como una novedad absoluta, lo que es la realización precisamente a través de las innovaciones tecnológicas de aquel ideal del capitalismo. Pero frente a este mundo verdaderamente sórdido, angustioso, en que desaparece los trabajadores y la gran parte de la humanidad se convierte en algo que está de sobra, en algo que puede perecer, mientras el producto de la industria se distribuye en una minoría más rica. Frente a esto nos encontramos con la posibilidad de una visión socialista, en el sentido del socialismo radical, de colectivización de los medios de producción, de una organización revolucionaria de la sociedad, no simplemente socialdemócrata, incluso en la cual entonces lo que se haría sería disminuir las horas de trabajo y la dedicación de los seres humanos al trabajo puramente físico o manual. Y esto podría representar una verdadera elevación cultural de la humanidad. Aquello que yo en uno de mis libros, que el título antes lo recordaba, no lo he presentado, El rapto de la cultura, el arrebato de la cultura, que es un fenómeno humano, al cual todos los seres humanos tienen derecho por parte de una minoría poderosa, esto se rompería y podría toda la humanidad entonces sí realizarse una verdadera revolución, una verdadera transformación de los seres humanos. No solamente, yo diría que, claro, ha impactado, como estamos comentando, los robots, aparte de estas fantasías que estamos diciendo, ocupaciones marginales en el mundo de la producción, también en el sector de servicios. En el sector de servicios, pues, aparecen las nuevas tecnologías y empiezan a desplazar puestos de trabajo. Hoy día llamamos a un número determinado, dicen, 900 tal, llamamos al teléfono. Y entonces no nos contesta una voz humana, nos contesta una máquina. Y nos dice, si quiere usted, hable, marque el 1, ¿sí? Marque el 2, marque el 3, marque el 4. Entonces usted marque el 1, el 2, el 3, el 4, entonces corta la comunicación. Esta es la eficacia que tiene algunas de las nuevas tecnologías. Y queda usted en imposibilidad de poder hablar. Pero otra experiencia que también resulta curioso recordar aquí, porque nos lleva hacia un mundo hacia el cual es posible que caminemos, es la de los hoteles de carretera. Yo no lo he encontrado en España, pero sí en otros países.
para usted el coche en la carretera y entonces se encuentra con un hotel, pero para entrar en el hotel lo que tiene que hacer es sacar la tarjeta de crédito, entonces le dan una clave, toca la clave, luego que ha tocado la clave le dicen el número de la habitación a que va y entonces se acuesta usted sin haber encontrado a ningún ser humano por ahí. Afortunadamente, cuando me levanté para desayunar vi algunos bichos de la especie Homo sapiens, ¿no?, que pululaban por allí, pero la primera impresión es esta, que verdaderamente no deja de ser. Parece que, y claro, por ejemplo, esto ha afectado mucho en el sector servicios, por ejemplo, pues ¿qué diferencia hay? No es lo mismo ser atendido por una máquina que ser atendido por una secretaria, que tiene una sensibilidad, una capacidad de matices que normalmente la máquina no tiene. Pero también esto está determinando otra crisis en el sector de los servicios. Bueno, y entonces, ahora pues convendría hablar del ordenador, después de haber aludido al robot. Decíamos que eran las dos grandes direcciones en que la cibernética había proyectado su trabajo. Bueno, el ordenador también, este término de ordenador cumple realmente, cubre un campo enorme de realizaciones muy diversas. Bueno, tenemos por una parte estos ordenadores que todos manejamos en nuestra vida cotidiana y que nos acompañan. Tenemos la utilización de los ordenadores en la enseñanza. Esta mañana precisamente con Pablo estaba viendo cómo realizaban una clase por ordenador aquí en Asturias, en donde se ha procurado introducir desarrollar al máximo las nuevas tecnologías dentro de la enseñanza, en el trabajo profesional, en el ocio y, como luego indicaré, en el desarrollo científico. Bueno, entonces yo me plantearía tres aspectos en que me parece importante reflexionar sobre el ordenador como representante de las nuevas tecnologías. Una de ellas es la de la utilidad real, la importancia que pueden tener como auxiliares. Otra, las perspectivas, es la de la comercialización, la manera en que la comercialización perturba lo que sería un libre, normal desarrollo, precisamente de todo este mundo. Y en tercer lugar, el mito, la mitificación. Bueno, es evidente que el ordenador, en primer lugar, estos ordenadores que todos manejamos, no me refiero ya a los ordenadores a los cuales aludiré, de que se hace uso en la ciencia. Este ordenador, a mi modo de ver, tiene una ventaja sobre todo decisiva, que es la capacidad de almacenar información. La capacidad de almacenar información es extraordinaria. Esta mañana, cuando estaba viendo precisamente el examen, comentábamos este hecho, ¿no? Yo decía, bueno, ¿qué diferencia hay con un examen tradicional con unas cuartillas y un papel? Bueno, claro, antes, y yo todavía tengo mi casa llena de carpetas, ¿no?, de carpetas inmensas en las cuales, ya polvorientas, en las cuales me horroriza meterme, aunque no tengo más remedio que meterme en ocasiones, pero ahora todo queda, no ya en un disquete, y luego hablaremos de la desaparición también de los disquetes, sino ya en un lápiz, en donde se contiene una cantidad de información enorme. Y luego, pues claro, evidentemente el ordenador nos sirve para escribir con la facilidad de corregir, de transformar el texto, de manipularlo. Lo cual también yo, un poco en broma, suelo decir que fomenta la irresponsabilidad. Porque antes se hablaba de la terror de la page blanche, que decían los franceses. El escritor que se sienta y ve la página en blanco y entonces coge la pluma y queda aterrado. En cambio ahora, con el ordenador, como pensamos que lo que escribimos lo podemos corregir en cualquier momento, pues se pone la gente a escribir las mayores tonterías con toda tranquilidad. Y luego, claro, una de las ventajas del almacenamiento de la información, no solo en nuestro ordenador, sino en los archivos que podemos encontrar. Evidentemente que hoy día pues el Internet nos permite el acceso a una información verdaderamente enorme, sin necesidad de andar trepando por estanterías como en las bibliotecas, aunque no se puede prescindir de libros, sin embargo, de modo alguno. Esto desde un punto de vista de la vida cotidiana. Claro que también en este primer nivel de reflexión que estoy realizando, tan elemental, por otra parte, habría que señalar también ciertos problemas que el uso del ordenador plantea. Por ejemplo, bueno, pues la navegación, esta navegación perdida a que se dedican algunos jóvenes
por el internet, que les hace perder tiempo y que les distrae y que es como, decía, como el buque fantasma, ¿no? Esta navegación caótica, no para buscar informaciones precisas, sino para ver qué se encuentra uno en todo este mar proceloso de informaciones y de datos y de experiencias que pueden aparecer en el ordenador. Y, por supuesto, claro, hay un problema que es el de la adicción, ya sea, porque aquí, claro, nos encontramos ante una nueva realidad para el ser humano. Hablábamos antes del libro, pero ahora hay una realidad que es la pantalla. El ser humano pasa horas y horas ante una pantalla, sea la pantalla de la televisión, la del cine o la del ordenador. Y claro, esta presencia de la pantalla, antes decíamos que el libro se lo llevaban los humanistas a la naturaleza, leemos paseando, etc. Pero ahora, en cambio, esto fomenta el sedentarismo. Los niños, entre esto y la industria alimentaria que los provee de repugnantes golosinas, cada vez aparecen más obesos los niños. Aquí se plantea un importante problema. Y luego también lo que es la pérdida de la comunicación, como el correo electrónico, evidentemente, pues cumple múltiples funciones, pero ni siquiera escuchamos directamente la voz. Bueno, ahora ya incluso se puede ver la imagen con que se comunica en los dispositivos más modernos, pero claro, incluso el teléfono, cuando hablábamos de las revoluciones que antes de las llamadas nuevas tecnologías se han ido produciendo en la comunicación, el teléfono por lo menos oímos la voz, y no digamos la riqueza pues, del encuentro humano físico que se produce cuando saludamos a un amigo, cuando le damos la mano, cuando le abrazamos, cuando nos sentamos y nos tomamos unas copas, unas sidricas, ¿no? Y la diferencia de esto y entre estar chateando a gran distancia, claro, que a esa distancia no se podría comunicar muchas veces, por muy potente que sea la voz de uno, pues no le pueden oír en Nueva York, ¿verdad? Pero sin embargo, es cuando si este amigo viene desde Nueva York y nos encontramos con él, claramente el encuentro tiene una función insustituible. Recordemos lo que antes señalaba yo respecto a la escritura y al encuentro humano y al diálogo. Claro, hay un problema que aquí surge también, a través de estos procesos de comunicación mediante el ordenador o el teléfono móvil, podemos crear unas redes de información que combata la información que desde el poder se nos da siempre manipulada. Esto es sin duda un gran problema, y es la esperanza que algunos sitúan desde un punto de vista progresista en estas innovaciones tecnológicas. Concretamente, hace poco leía yo a Tony Negri que pensaba que se podía llegar a formar una masa crítica de opinión que contrarrestara esta influencia de los grandes medios de comunicación. A mí me parece esta una idea demasiado optimista, porque por una parte la potencia que tiene la televisión, la radio y una prensa dirigidas por los grandes poderes y la capacidad que tenemos en este sentido de comunicación directa es una batalla completamente desigual en este sentido. Ciertamente no olvidemos la importancia que tuvieron los teléfonos móviles, por ejemplo, el 14 de marzo, ¿no? Como gracias a esta comunicación sí ciertamente ocurren determinados fenómenos, manifestaciones, movilizaciones, pero la potencialidad es completamente desigual. Y además, todo está sometido a control. Ahí tenemos, y esto sí que es también una novedad técnica importante, los grandes satélites que registran nuestras conversaciones, que son capaces de ver las matrículas de los coches, de manera que sobre nosotros están también con el desarrollo de la técnica, está siempre el ojo vigilante del poder para controlarnos. Y entonces voy a tocar otros dos aspectos supongo que ya les tengo a ustedes sumamente cansados y aburridos, pero todavía querría tocar unas últimas consideraciones antes de dar por terminada esta intervención. Hablaba de esta utilización de los ordenadores, pero muy rápidamente, claro, simplemente 4 apuntamientos de algo que además espero que se va a realizar a lo largo de estos días
en análisis más detenidos y más holgados de tiempo. Pero hay un problema que me parece muy importante, que es el de la comercialización a que todo este mundo está sometido. Bueno, el lanzamiento de las nuevas tecnologías estuvo precedido, además, por toda una propaganda de lo que iba a ser el futuro de estas empresas.com. Y la gente se apuntaba a estas acciones como la última novedad, el último grito que les iba a enriquecer. Y recuerdan ustedes la crisis, que precisamente la crisis de las empresas.com, que tuvo consecuencias inevitables sobre toda la bolsa. Pero, aparte de esto ya, el mundo bursátil y empresarial, en el mercado, nos encontramos, no en el mercado bursátil, sino en el mercado comercial, nos encontramos con determinadas estrategias que convendría tener en cuenta y denunciar. Es la estrategia que siguen las empresas productoras de ordenadores y de teléfonos móviles. Utilizan una doble estrategia del progreso retenido y de la obsolescencia. El progreso retenido porque hay novedades que no se lanzan, claro, hasta que no se ha agotado el producto anterior, el modelo anterior. Cuando se haya agotado el modelo anterior es cuando se... Pero además incluso se anuncian antes, de modo que ahora nos encontramos con compradores que ante el anuncio, antes de que puedan adquirir el producto, ya se apuntan a recibirlo en su momento. Y luego además hay un fenómeno que han estudiado algunos, como por ejemplo la cultura del nuevo capitalismo, Senen, un sociólogo de los Estados Unidos. Pero hay un fenómeno muy curioso que es lo que llamaríamos la superoferta, no en el sentido de inundar el mercado, sino en el sentido de ofrecer productos que se ofrecen prestaciones que quedan muy por encima de las posibilidades mismas del comprador. De modo que, por ejemplo, bueno, pues en los mismos ordenadores y en los teléfonos móviles utilizamos un 20% de sus posibilidades. Sin embargo, el ofrecer realmente, el almacenar una cantidad de música, por ejemplo, el otro día lo leía en una información que venía en la misma prensa diaria sobre esto, se puede almacenar una cantidad de música que en toda la vida humana no se podría escuchar. De manera que se está ya rozando lo que es la pura seducción a través de la propaganda, características en este sentido del mundo del consumismo, ¿no? Y además, luego viene toda una fenomenología de influencia del grupo, del sector, que es especialmente visible en los jóvenes, ¿no? Si uno adquiere un aparato novedoso, los demás se consideran a menos si no tienen también un aparato como el del anterior. De manera que aquí nos encontramos, el mundo del consumismo, como ustedes saben, viene largamente ya desde los años 20 y tiene su explosión en los años 50 y 60 en el neocapitalismo, en el capitalismo de consumo, y ahora nos encontramos con esta otra nueva faceta del consumismo, en que además lo que se produce es la gratificación del ego. Cuando los críticos del consumismo de los 50 y 60 decían claro que la satisfacción principal del comprador se encontraba en el acto de comprar, más que en el acto de usar, aunque aparece entonces la mercancía de usar y tirar, a diferencia de la industria tradicional que producía bienes estables, bienes que se prolongaban durante largo tiempo, que duraban toda la vida humana. No, ahora en cambio son bienes desechables de usar y de tirar, estos bienes. Bueno, y entonces, de manera que yo he corregido esta expresión de usar y tirar diciendo comprar y tirar, porque si la satisfacción está únicamente en comprar, pues se puede comprar y salir de la tienda, se tiene el objeto y entonces se tiene la satisfacción de volverlo a comprar nuevamente. Bueno, toda esta problemática del consumismo creo que no deberíamos perderla de vista y en qué medida realmente habría que buscar maneras de corregir este abuso que enriquece a costa de la ingenuidad o de la tontería del comprador, enriquece a unas cuantas empresas. Pero más allá de la comercialización está la mitología de las nuevas tecnologías, el mito de las nuevas tecnologías. Bueno, yo recordaría aquí lo que decíamos antes, esta mitificación unida al lanzamiento de las nuevas tecnologías está relacionada con el fenómeno que ya he denunciado de
la aparición de las empresas.com, de su atractivo sobre compradores y de su crisis. Pero además también se anunció que las nuevas tecnologías sí podían destruir puestos, pero iban a crear muchísimos puestos de trabajo. Eso es lo que recoge un libro de Castells, por otra parte, viejo amigo mío, y de Alonso Zaldívar, también amigo mío, incluso este segundo compañero en el Comité Central durante algún tiempo, hasta que Santiago Carrillo lo echó de allí, y entonces ya actualmente embajador en Cuba. Y en este libro ofrecen unas perspectivas de los puestos de trabajo que van a crear las nuevas tecnologías que luego resultaron completamente ficticias, que no se cumplieron en modo alguno. Yo recuerdo también que Castells me decía que estaba muy ilusionado y sugestionado por las nuevas tecnologías, bueno, sigue estando. Me decía, es que dentro de poco los mayores de 40 años serán analfabetos en el mundo de las nuevas tecnologías. Bueno, afortunadamente, muchos que tenemos más de 40 años, pues no somos analfabetos, nos manejamos, no con incluso nuestros hijos muchas veces tienen más habilidad para resolver problemas que se nos plantean, pero nos manejamos en el mundo de las nuevas tecnologías también. Incluso, aunque como en el caso mío, no son los 40, sino es el doble de los 40, ¿verdad? O como diría un francés, 80. Se dice, yo soy 4 veces 4 muchachos de 20 años, nada menos, en este sentido. Y pues no, realmente no es tan... Aunque también es verdad que hay quejas de que haría falta facilitar el uso de los... hacer más fácil el manejo de los determinados instrumentos que resulta demasiado complicado. Y ciertamente, sin duda, no ya en las nuevas tecnologías, es que verdaderamente la cantidad de tiempo que hay que perder cuando se compra uno una lavadora, un aparato doméstico, un teléfono móvil, etc., se le va el tiempo de lectura, en una lectura mucho menos interesante que la que puede proporcionar la crítica de la razón pura o los libros de Cervantes, se le va una cantidad de tiempo precioso. Pero quizá el colmo de la mitificación de las tecnologías fueron unas afirmaciones de Clinton cuando era presidente de los Estados Unidos, que yo querría aquí recordar. Y él, en una ocasión dijo, en un viaje a África, dijo que el problema del hambre en África se resolvería a través de los teléfonos móviles, con mayor número de teléfonos móviles. No tenía en cuenta que, según ciertos datos, el 50% de los africanos no han hecho en su vida una llamada telefónica, ni por móvil ni por teléfono fijo. Fíjense ustedes realmente de qué manera este mundo de desarrollo técnico está produciendo inmensos desniveles dentro de su gobierno por la sociedad capitalista. Y también el mismo Clinton decía en Iberoamérica, dijo que, bueno, que el atraso cultural de los pueblos se podía resolver muy fácil, decía, porque basta con instalar en un pequeño poblado un ordenador y entonces se puede conectar con la enciclopedia británica y entonces ya tienen ustedes toda la información que quieran disponible. Claro, es el extremo verdaderamente ridículo a que se llega, es extraordinario. Ahora, no querría cerrar estas reflexiones sin hacer una referencia a todo otro mundo que los ordenadores han abierto, y es la colaboración de los ordenadores en la investigación científica. En este sentido, la aportación de los ordenadores ha sido verdaderamente decisiva. Primero, por la rapidez de cálculo con que los ordenadores pueden resolver problemas que desbordan al cerebro humano. Pero es que además ya se ha creado el llamado científico robot, Poroskin, en 2004. Es un robot que no solamente realiza experimentos, sino que los interpreta e incluso propone nuevos experimentos. Bueno, y nada revelaría tanto la capacidad entonces de cálculo de los ordenadores como el hecho de que cuando Reagan proyectó la Guerra de las Galaxias, realmente algo muy fantasioso, además en gran parte basado en camelos, porque lo sé a través de personas que trabajaron en esta Guerra de las Galaxias, físicos, y con quienes hablé yo en Estados Unidos, y se hacían una serie de experiencias organizadas ficticiamente, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, pues los cañones especiales que tenía la Guerra de las Galaxias se dirigían contra un
avión y conseguían que el avión explotara, pero resulta que es que el avión había sido ya programado para que explotara en ese momento, aunque no consiguiera darle en el blanco aquellos cañones o misiles que organizaban la guerra. Pero cuando se planteó la guerra de las galaxias, se llegó a la conclusión de que solamente un ordenador podría dirigir esta guerra de las galaxias, porque superaba la capacidad de cualquier cerebro humano. Y aquí nos encontramos con el gran problema de lo que puede ser la alienación técnica dentro de este mundo. Es decir, que confiemos la solución de nuestros problemas a las máquinas. Y al respecto, me gustaría volver sobre Wiener para señalar cómo Wiener, que es el creador de la cibernética, precisamente es uno de los pensadores que tiene al mismo tiempo una visión crítica. Por ejemplo, él en Cybernetics dice cómo este desarrollo que se está produciendo de la comunicación y de los medios de comunicación técnicos puede ser muy peligroso en la medida en que pueden caer en manos, y caerán en manos, de los más poderosos, y estos los van a utilizar a su servicio para manipular a la sociedad. Y en otro de sus libros, Ghost in Golem, él señala cómo el ciudadano y la ciudadana media están perdiendo su capacidad de sentido crítico y depositan entonces su confianza en un ser humano o en una máquina, en lugar de pensar por sí mismos. De modo que, en este sentido, ya no tenemos tiempo de entrar, más que muy de pasada y aludidos a los problemas de la inteligencia artificial, pero sí querría terminar estas reflexiones volviendo a aquello que sugería al referirme a la posibilidad de combinar aspectos de la vida humana, de combinar la escritura con el diálogo, combinar ahora el ordenador con el libro, combinar entonces la información que nos da el ordenador y el manejo del ordenador con el libro, con el diálogo, con la intervención del profesor, con la comunicación directa necesaria también entre el profesor. No hay que pensar en que las máquinas van a sustituir a las máquinas, históricamente han sido siempre un complemento del ser humano. Miquel y Menard son dos autores que escribieron hace ya no muchos años, pero hace unos años, un libro que se titulaba Le Russe de la Technique. Un libro realmente muy interesante. Y en él describen cómo la técnica, después de haber desmitificado toda una serie de realidades del mundo humano y social, se ha convertido en el gran mito, la técnica. El mito que nos posee. Quizá la figura de Fausto, como comento en uno de mis últimos libros, y que ahora el presentador recordaba también, en Odiseo, Don Quijote y Fausto, en la segunda parte, representa este patos de la técnica y de alguna manera anticipa el mundo de la globalización, un mundo uniformado y regido por la técnica. Yo creo que en este sentido el protagonismo de los seres humanos es algo que no se puede perder. Antes yo acabo de aludir, ahora esta idea de viene inquietante de que las nuevas tecnologías pueden caer en manos de los más poderosos y aumentar entonces su poder. Yo entonces pienso que el único mito en que deberíamos creer no es en el mito de las máquinas o de la técnica, el único mito que podemos creer es el mito de la patria, entendida la patria en el sentido que le da Bloch al final de su libro. Dice, es aquello que hemos visto en infancias, la patria es el mundo de una sociedad justa en que los seres humanos se realizan y sobre todo en que aquello que nos caracteriza a los humanos, hombres y mujeres, es el desarrollo de nuestra racionalidad y de nuestra libertad. Y entonces, en la medida en que todo el desarrollo técnico esté puesto al servicio de esta sociedad igualitaria y esta sociedad en que planetariamente se desarrolla la libertad y la igualdad, entonces es cuando podremos obtener todos los frutos de este desarrollo tecnológico. Muchas gracias.